Bueno, pues ya vamos a empezar esta transmisión prometida acerca del, bueno, es un poco más relacionada con la educación. Se llama El profesor, un mediador de lectura. Entonces, por ahí les agradecemos que compartan, que comenten para generar un diálogo sobre esto. Pues esto a razón del Día Mundial del Libro, precisamente el día de hoy, 23 de abril, y aquí lo más importante pues es precisamente que nosotros como lectores, como escritores, como promotores de la lectura, pues podamos generar una especie de diálogo en el cual pues vayamos entendiendo un poco pues cuál es esta función del docente como mediador de lectura, porque pocas veces lo vemos de esa forma. Regularmente pues el maestro nos encarga leer, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso y ojalá que nos puedan acompañar, que puedan compartirla y que puedan pues dialogar de cierta manera con nosotros. Nada más estamos aquí afinando estos últimos pues detalles, ¿no? sobre esta cuestión. Bueno, mi nombre es Jesús Arazúa, como ustedes saben, voy a decir que me gusta leer, me gusta escribir y he tenido la oportunidad de dar clases también. Para los que no lo saben, pues bueno, a eso es a lo que nos dedicamos y vamos a hablar un poco sobre el papel del profesor como un mediador de lectura. Y bueno, ojalá que alguien por ahí, si tiene la opción, pues nos pueda hacer estas preguntas para ampliar sobre los comentarios. Hay algo que debemos de entender primeramente, y es que la lectura es un acto completamente personal. No es un acto obligado, de hecho es el acto más libre que podemos nosotros tener, y es un acto que en sí encierra muchas habilidades para quien lo hace. Una de ellas es, o la primera de ellas es la toma de decisiones. Es decir, una persona que toma una decisión primero, que es elegir un libro y determinar que se le va a dedicar cierta cantidad de tiempo, y que a final de cuentas esta cantidad de tiempo tiene que ver con dedicarle parte de la vida de uno mismo a un libro. Pareciera o lo que debiera de ser. Entonces, en el primer aspecto que debemos de tener en cuenta precisamente es esto, ¿no? La lectura es un acto completamente personal y nadie nos lo puede obligar. Ya Daniel Pennac lo había mencionado por ahí en alguno de sus libros, que el verbo leer no tolera imperativo, pero no solamente Daniel Pennac lo había dicho, también alguna vez lo mencionó Borges, por ejemplo. Y bueno, creo que en esa función varias personas que se dedican o se han dedicado a este mundo fantástico de la literatura, pues nos han mencionado de una u otra forma que el acto más libre que tenemos los seres humanos pues es el de leer, ¿no? Y como bien lo mencionan otros escritores, leer nos pone en otra dimensión, nos pone en otra realidad, nos pone en otra vida, porque además somos capaces de generar, de inventar, de recambiar, de recomponer lo que son nuestros propios personajes. Nosotros a final de cuentas pues somos un personaje, porque las personas nos conocen, nuestros familiares, pero también debemos de darnos cuenta que lo podemos modificar a través de la lectura. Y bueno, ya vamos entrando en materia del profesor como mediador de la lectura, y tendríamos que mencionar lo primero, ¿verdad?
que un mediador de lectura, precisamente como es el profesor, pues es aquel que está o pone, vamos a decirlo así, está en medio y pone entre él y sus alumnos, pues pone la lectura en este caso. Y esta parte creo que es muy importante y además relevante que la retomemos, porque sucede que muchas veces nuestro profesor mediador de lectura, o que debería de ser el mediador de lectura, resulta que no es una persona que esté leyendo. Entonces, para que un profesor de cualquier grado escolar, de cualquier asignatura, pueda considerarse como un mediador de lectura, pues tiene primero que nada pues ser lector. Y en esta parte es donde nosotros nos debemos de generar ciertas preguntas. Nuestros maestros, por ejemplo, los que nos dan español o las materias afines a español o cualquier otra materia, pues habría que preguntarnos, ¿nuestros maestros son lectores? ¿Qué es lo que ellos están leyendo o qué es lo que leyeron? ¿Qué es lo que tienen como formación lectora? ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, lo hemos vivido en diferentes escuelas, en diferentes reuniones, pues donde de pronto pues viene esta parte de conflicto de qué tipo de lectura es la que le vamos a poner a nuestros alumnos, qué es lo que van a leer, qué autores, y también por ejemplo, hasta entra, vamos a decirlo así, en esta discusión, esta parte de cuál es la extensión que deben de tener los textos para que nuestros alumnos los puedan leer, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que ahí de pronto cuando surgen estas dudas, cuando empiezan estos conflictos, es cuando nos damos cuenta si nuestros profesores se están convirtiendo en un ente lector o simplemente nos están poniendo a leer porque en el plan y programa nos dice que nuestros alumnos deben de leer. Y esto es algo muy interesante que podemos ver, ¿no? Habría que analizar ¿cómo se llama? Habría que analizar primero cuántos maestros que dan clases de español, cuántos maestros que dan clases afines o cualquier otra clase en cualquier nivel escolar, pues verdaderamente son lectores. Y esto también nos va a llevar a comprender un poco por qué nuestros alumnos no están leyendo. Es una cuestión que a veces se preguntan en las reuniones de consejo técnico, porque se habla de generar estrategias, precisamente, de generar estrategias para la lectura, y en este sentido también habría que ver cuáles son el tipo de estrategias, hacia qué van encaminadas, es decir, cuál es la finalidad de estas estrategias. Y yo aquí lo que les puedo mencionar un poco es precisamente que como docentes se tiene que detener un poco a pensar y a tratar de evitar que estas estrategias vayan encaminadas a ser evaluadas. Creo que eso es lo peor que le podemos poner a una actividad o a una estrategia de lectura, que se convierta en una actividad que va a ser ponderada, es decir, que va a tener cierto peso en cantidad para la calificación. Y aquí en esta parte se contrapone a la libertad, porque si hablamos de ponerle una calificación, estamos quitándole la parte gozosa de leer, la parte del disfrute, y entonces la pasamos a ese punto en el cual la lectura se está convirtiendo en una obligación. Y volvemos al punto de partida. Leer no puede ser algo obligado, sino es un acto completamente pleno de libertad.
Y en este sentido, creo que ahí también cuando se hacen los talleres con ciertos docentes, se debe de tratar de hacer esta especie de conciencia sobre cuál es la finalidad de poder leer en el salón de clase. Regularmente leemos porque la información está escrita, pero también tiene que existir este punto en el que los alumnos puedan leer por placer completamente. Y cuando hablamos de leer por placer completamente, estoy diciendo que los textos no necesariamente tienen que ser largos, no necesariamente tienen que ser de escritores reconocidos, no necesariamente, como les mencionaba hace un rato, tienen que estar ponderados para contar para una calificación. Y si hacemos esto de, por ejemplo, generar que nuestros alumnos empiecen a leer de manera voluntaria e incluso tengan esa facilidad para que ellos también puedan elegir lo que les gustaría leer, creo que si logramos eso, también vamos a lograr otros procesos que se buscan, sobre todo cuando los ponemos a leer pensando en que se va a calificar cierto o tal aspecto de lo que está ahí, ¿no? Entonces creo que las estrategias tienen que ser enfocadas precisamente a que el alumno se divierta, que sea una parte entretenida, que sea una parte lúdica, y que esta parte lúdica que tiene la lectura no se vea reflejada en la calificación. Porque miren, es muy sencillo, y los que dan clases, de los que ya nos están observando, digo, no sé cuántos de los que nos están observando pueden ser profesores y pueden tener ahí alguna duda, que puedo tener una respuesta para esa pregunta o no, pero aquí viene esta cuestión, ¿no? Cuando ponemos a leer a nuestros alumnos, por ejemplo ahorita en el ejercicio del CISAT, ponemos a leer y vemos cierta correspondencia a algunos aspectos y demás. Entonces, hay algo que tenemos que tener bien en claro. Cuando ponemos a leer a nuestros alumnos, no basta con preguntarles cuáles son los personajes, qué quiso decir, sino que incluso hay que tratar de relacionarlos y tratar de que sea un poco más didáctico. De hecho, aquí el maestro Henry Paredes, desde El Oro, Estado de México, nos dice que la lectura fortalece el sistema nervioso, por supuesto. Yo creo que algunos de pronto tenemos esa cuestión de ansiedad y nos calma el poder imaginar porque nos transporta, ¿verdad? Y bueno, les decía, no basta con decirle al alumno, a ver, platícame quién es el personaje, de qué trató, qué quiso decir con esto. Yo creo que la cuestión de comprensión lectora es mucho más profunda a este aspecto que de pronto incluso en los libros de primaria, de secundaria e incluso en los programas que se diseñan y que se llevan a las escuelas, y que entonces pones a los alumnos a leer una página y de pronto hasta le mides la cantidad de palabras leídas por minuto. Yo creo que la lectura no tiene esa cuestión, o no necesariamente tendríamos que caer allí, a pesar de que estemos en el ámbito académico. Creo que lo más importante es como esta cuestión que nos hace reflexionar, que nos hace repensar quiénes somos, qué hacemos, y que también nos va dando una identidad. Yo siempre he creído que si vamos leyendo, entre más leamos, también vamos encontrando nuestra propia voz y nuestra propia identidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos la posibilidad de ir sabiendo cada vez quiénes somos, qué es lo que queremos y qué nos gustaría a lo largo del tiempo. Y creo que la lectura nos puede ayudar en ese sentido. Sin embargo, a veces, y como lo estaba mencionando, los procedimientos académicos nos llevan a que la lectura la veamos como algo obligatorio, a que la veamos como algo aburrido, e incluso cuando un profesor dice, ay, les voy a dejar este libro, apenas son 200 páginas. Desde ahí le estamos generando una idea a nuestro alumno, una imagen que podría llamarse una imagen psíquica, porque le llega a la mente,
en la cual dice, ay no, qué fastidio leer tanto, y no tiene dibujos y no tiene el otro. Entonces creo que desde ese punto también nosotros como docentes, los que tenemos la oportunidad de dar clases, podemos empezar a ir quitando esos prejuicios y hablar de lo emocionante que puede ser un libro, sin importar si son 100, 200, 5 o 1000 páginas, ¿no? Yo creo que lo más importante es hablar sobre lo que la lectura nos puede generar, estos procesos mentales, de habilidades que se van desarrollando y que va uno conectando de manera lógica, y que al paso del tiempo la lectura se convierte en una herramienta esencial para comprender no solamente lo que se lee, sino comprender el mundo. Incluso yo lo he dicho muchas veces, los problemas matemáticos, los problemas de física que nos ponen en la secundaria, de pronto no los podemos resolver, no porque no sepamos hacer las cuentas, que ese es como el primer, como la primer causa que se menciona, sino a veces tiene que ver con la comprensión lectora del texto que acompaña al problema, ¿no? O que describe el problema. Entonces creo que en ese punto también tenemos que darnos cuenta sobre las cuestiones que la lectura nos puede generar. Ahora les decía, para que un profesor sea un mediador de lectura, el primer requisito es que el profesor tenga que ser lector. Y que sea lector ávido, no un lector de libro bajo el brazo todo el tiempo, ¿no? Yo les aseguro que mis alumnos pocas veces me han visto con un libro bajo el brazo, pero por el contrario, cuando estamos hablando en las clases, pues siempre hacemos o tratamos de hacer enlaces de los contenidos con lo que dijo alguien en algún libro o con algún personaje y demás, ¿no? Entonces creo que eso es más relevante que el ver a una persona leyendo. Sí es cierto eso de que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Que, para la forma de enseñanza, pero a veces vemos a una persona con el libro bajo el brazo, pero jamás lo escuchamos mencionar, compartir qué le ha parecido o cómo la escritura le ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el primer asunto para que el profesor sea un mediador de lectura, pues que esta persona sea un lector. Y un lector, pues ya vamos a decirlo, no que haya leído 2, 3 libros, ni tampoco que siempre nos hable por ejemplo, de los clásicos, o nos hable ya de obras consagradas. Puede ser un lector de cualquier tipo, de corriente literaria, pero que esté, vamos a decirlo de esta forma, de cierto modo hechizado con la lectura, que nos pueda hablar de esas transformaciones de las cuales él ha sido parte a través de la lectura, cómo verlo, ¿no? Y bueno, esto va, ¿por qué? Porque esto va a determinar que las estrategias que este maestro le ponga a nuestros alumnos, a sus alumnos, que pueden ser sus hijos, de cualquiera de ustedes y demás, pues hagan que el niño o el adolescente o la persona pues se quiera convertir en un lector, o decida, porque como al inicio, cuando comenzaba esta plática, yo les mencionaba, leer también implica decisiones, pues que implique que la persona tome una decisión de no leer. Y esto lo podemos ver muchísimas veces. Yo lo mencionaba al inicio, en las escuelas es muy común que veamos que nuestros alumnos pues no quieren leer, y por supuesto que no lo van a hacer si las estrategias a las cuales los están orillando, o son las que se están aplicando, pues los llevan a tomar una decisión que es la de alejarse de la lectura, ¿no? También aquí una cuestión importante, sobre todo para los que dan clases en primaria o los que tienen hijos en primaria. Los libros de lecturas de la primaria tienen a autores bastante buenos, vamos a decirlo así, y que de pronto no nos damos cuenta que ya los habíamos leído, porque también esa situación nos sucede con nuestros profesores. No nos han acostumbrado a citar a quién estamos leyendo o a quién estamos transcribiendo. Entonces creo que esa también es una cuestión que se tiene que generar, que se le presente al alumno, primero se le presente el autor,
se le hable un poco de quién es y de estas, y a partir de eso pues poder leer estas obras, ¿no? Y también de esa manera el trabajo del profesor como mediador de lectura, pues ahí va. No solamente es decirle aquí están las lecturas, háganlas, sino también, como yo decía, el profesor tiene que ser un lector donde él también sepa y nos pueda explicar un poco sobre quién lo escribió e incluso contextualizarnos. Por ejemplo, en esta semana con mis alumnos de CONALEP hemos estado leyendo cuando eran felices, un cuento de Isaac Asimov, y que precisamente nos habla de estas teleclases, ¿no? Y de estas cuestiones que hoy en día estamos viviendo en la pandemia. Y les decía, este texto ya tiene muchos años. Isaac Asimov nace en 1920, entonces imagínense, cuando él lo escribió, pues quizás no había computadoras como las conocemos hoy, sin embargo él las puede imaginar, y sobre todo cuando habla de toda esta cuestión robótica que está inmersa en la escuela, como el maestro mecánico y demás. Entonces, pues tenemos que vincularlo con la realidad, y a mí me pareció un texto que elegí precisamente con mis alumnos de CONALEP estamos haciendo una reseña crítica, pues para poder enfrentar y argumentar estas situaciones donde nosotros hablamos ahorita de la situación que vivimos por pandemia, en la cual tenemos que tomar las clases de esta manera, a través de una computadora, y donde de cierto modo nos hemos deshumanizado, porque ya no nos saludamos de mano, porque incluso yo lo he mencionado, cuando estás en el salón, llegas, platicas un poco con algunas personas que se acercan, y de pronto hoy en día, si te tienes que esperar, dicen voy a cerrar el micrófono y ahorita empezamos, ¿no? Y entonces es una situación que de pronto nos va alejando de la humanidad, y en este relato de Isaac Asimov de pronto se empieza a asemejar, ¿no? Y bueno, de esta manera también nosotros tenemos que ir buscando cómo vamos nosotros a adentrar a nuestros alumnos al mundo de la lectura, porque de pronto se pregunta qué autores se recomienda, qué lecturas se recomiendan. Yo, además hablar de autores o de lecturas, creo que el profesor debe de empezar a conocer a sus alumnos y empezar a ver los temas de interés, y a partir de eso, pues explorar el mundo de la literatura, que es bastante amplio, y tratar de encontrar algo que les pueda llamar la atención. Y aquí es donde tenemos que quitar esa barrera de que si es un libro de literatura, que si es un libro de superación personal, que si es un libro de historia, que si es un libro, ya hablando de textos literarios, de cuento, de novela, de poesía, y ahí vamos segmentando. Creo que también los alumnos de pronto nos muestran sus intereses, y esto también nos puede llevar no solamente a decir qué leer, porque a veces, como nosotros ya que somos más adultos, de pronto no tenemos esa respuesta, pero sí podemos indagar e incluso descubrir libros nuevos que nosotros no conocíamos, o autores nuevos que no íbamos conociendo, y que nos llevan precisamente a también a conocerlos, estos nuevos que a los muchachos que son nuestros alumnos les van interesando, y también a partir de eso nosotros ampliar pues nuestra gama lectora. Y bueno, hablábamos de estas estrategias que llevan a leer o a no leer. Tengo la dicha de que desde hace por lo menos unos 16 años he trabajado algunos talleres literarios, a veces con muchos alumnos, a veces sin alumnos, y ha habido ocasiones en las que también, por supuesto, pues no lo hemos estado trabajando. Pero tengo una anécdota que a mí me parece muy importante desde hace tiempo, y la he comentado por ahí con algunos chavos. Precisamente cuando llegan al taller literario, niños que no saben leer, que no saben escribir, y de pronto dices, ¿qué voy a hacer, no? Si aquí el taller dice que es para creación literaria. Pero bueno, algo de lo que se ha utilizado mucho, como que yo he podido utilizar y que ha funcionado, porque he visto a esos niños leer y escribir, pues es precisamente también utilizar como parte de las estrategias, pues las imágenes. Desde las imágenes que los mismos alumnos dibujan hasta las imágenes que existen, los famosos libros álbum, pero a veces más que los libros álbum, pues también buscar imágenes. Por ejemplo, hoy en día que tenemos la accesibilidad del internet, yo creo que es muy importante, porque de pronto podemos ir generando nosotros
una historia a través de las imágenes y que nuestros alumnos la puedan ir contando. Y esto también empieza a motivar y a desarrollar la imaginación. Yo siempre he creído que toda esta cuestión de la lectura y de la escritura tiene que ver primero más con la imaginación que con cualquier proceso pedagógico didáctico. ¿Y por qué? Porque en los procesos pedagógicos didácticos tenemos habilidades, lo que hoy en día conocemos como competencias y que de pronto las vemos plasmadas en lo que se llaman aprendizajes esperados. Pero, perdón, si nosotros somos un poco más observadores, muchas de estas habilidades se pueden desarrollar a través del juego, así. Por ejemplo, imaginar. Cuando imaginas, haces cálculos. Cuando imaginas, trabajas la lógica. Cuando imaginas, inventas. Por ejemplo, si hablamos de una clase de física, se requiere inventar. Si hablamos de una clase de matemáticas, se requiere lógica. Si hablamos, no sé, de cualquier otra clase en las escuelas, por ejemplo, historia, ciencias sociales y demás, se requieren este tipo de habilidades, el uso de la lógica, el uso del análisis. Y cuando dejamos al niño que imagine, es más, basta ustedes con observar a un niño cómo juega, déjenlo en un patio con tierra y no le pongan ni un carrito, no le pongan nada, y van a ver que puede generar carreteras, puede generar los vehículos, puede generar el mundo que quieran. Si ese mundo que estos niños están haciendo a través del juego lo llevamos a un cuaderno, lo escriben y es una historia fantástica, ¿sí? Ahora, si esto lo podemos ver a través de la lectura, también entonces significaría que viene la parte inversa. Ahora todos esos procesos que en apariencia solamente se desarrollan en el ámbito escolar, pues también ahora se están desarrollando de manera lúdica. Por eso es importante que en las actividades se incluyan juegos, se incluyan invenciones, se incluyan construcciones. Y cuando digo construcciones, pues es de lo que sea, ¿verdad? A veces las asignaturas nos hacen creer que son demasiado complejas y que se requieren demasiados materiales, los cuales nosotros no los tenemos al alcance, pero no, yo creo que un niño, y lo hemos visto ahorita en la pandemia, de pronto cuando les decimos con los recursos que tengas realiza tal cosa, pues hemos visto que verdaderamente inventan, verdaderamente reutilizan lo que tienen. Y la lectura es lo mismo, ¿verdad? Porque están utilizando todas las imágenes que de cierta manera están llenando su parte creativa, su parte memorística, su parte de conocimiento, es decir, la parte cognitiva, y lo que hacen es experimentar a través de eso que ellos tienen, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que como docentes, cuando hablemos de lectura, no solamente nos vayamos a la parte didáctico-pedagógica, sino que vayamos a la parte lúdica, es decir, a la parte libre, a la parte emocional. ¿Qué emociones te libera el leer tal texto? ¿Qué emociones te libera escribir tales situaciones? Porque la lectura y la escritura es un círculo, el cual no puede estar separado. Y esto no significa que quien lee es un escritor, no, pero quien lee puede escribir. Que no lo haga, eso es otra decisión. Tal como lo dije al principio, la escritura es el acto más libre de pensamiento. Bueno, pensar es lo más libre que tenemos y la escritura todavía nos limita porque tenemos solamente una cantidad de páginas, una cantidad de tamaño de hojas y demás. Pero aquí lo más importante es que leer y escribir, lo primero que nos debe de proporcionar es el poder elegir. Elijo leer o elijo no leer. Elijo escribir o elijo no escribir. Elijo leer tal cosa o tal cosa no. Elijo escribir tal cosa o tal cosa no. Entonces creo que desde ahí viene. Y en la parte lúdica, que es la parte más importante, podemos imaginar y todas esas emociones, todas esas habilidades cognitivas y que ya tienen que ver con lo didáctico pedagógico, pues también se van desarrollando. Entonces les decía, leer y escribir es tomar decisiones. Aquí voy a hacer una pausa para leer sus saludos y sus comentarios
y continuar con el siguiente punto. Yo les quiero agradecer por estar aquí. Yo sé que es más temprano, fuera de la hora que habitualmente hacemos, pero bueno, ya que algunos lo pidieron y lo estamos haciendo. Eduardo Almazán dice saludos. El maestro Juan Rico Hernández dice la lectura nos hace crecer y vivir en otro mundo, por supuesto, algo de lo que estamos hablando. Juan Ramírez, saludo profe. María Lozano, también a las 12 hay que verla, por ahí en otro Face estará también dándonos una plática y como siempre contentos para escucharla. Dice, a través de la lectura pues viajan las emociones. Y Ulises Mondragón pues dice, nos manda saludos y ya ha compartido esta plática en las redes sociales de Poderar. Y bueno, vamos avanzando, ya llevamos algunos puntos. Y bueno, aquí por ahí leí algo, ¿no? Que decía que cada vez que leemos nos recubrimos de una nueva piel porque te cambias, te transformas, o puede ser alguien o algo distinto, y ahí está la emoción. Y entonces, bueno, pues eso yo creo que todos los que hemos leído, pues nos hemos convertido de pronto en Tom Sawyer, o hemos querido ser el doctor Víctor Frankenstein. No sé si ustedes, hablando de estas lecturas, o hemos sido Abundio, aquel que de pronto agarra a Juan Preciado y lo empieza a encaminar hacia Comala, ¿no? Hacia ese lugar que pareciera maldito porque todos rezan para salir de allí, pero todos están muertos, ¿no? Y nada más escuchan esos murmullos. O nos hemos sentido en los zapatos de Ana Frank, de pronto, ahí escondidos. O hemos estado, no sé, hemos caminado con el Quijote y con el Sancho, destruyendo gigantes. En fin, yo creo que cada vez que leemos nos vamos imaginando algo y nos vamos convirtiendo en ese algo. De hecho, por ahí mismo Borges decía, ¿no? Que todos somos ignorantes en algo, pero también hemos ser expertos en algo. Igual Albert Einstein por ahí lo utilizó para decir que todos sabíamos mucho de algo, pero a lo mejor sabíamos algo de nada, y entre más leíamos, pues nos podríamos dar cuenta que en realidad, aunque creyéramos que sabíamos mucho, en realidad no sabíamos nada. Y Shakespeare mencionó que estamos hechos de las sustancias que están hechas los sueños, y esas sustancias de lo que están hechos los sueños pues no son otra cosa más que las historias. Ajá, y ahí por ahí Maricruz Martínez dice que leer da sueños. Claro que sí. El DJ Abel nos dice muy bien, es importante saber, y Daniela Rincón también nos manda saludos. Entonces les decía, nos podemos transformar y ser algo completamente distinto a lo que somos, algo completamente diferente. Y bueno, la lectura de eso se trata, además que nos da las palabras precisas para generar argumentos en determinados momentos, vaya, ¿no? Y bueno, leer nos permite amar el lenguaje. Y aquí habríamos que hablar un poco de cómo hemos ido jugando con el lenguaje a través de la lectura. Y bueno, Juan Rulfo, a través del Llano en Llamas, en esta colección de 17 cuentos, de pronto encontramos palabras que bien podríamos decir o son palabras muy propias de un sitio, de un lugar, o palabras que el mismo escritor se ha inventado, como aquella que yo siempre menciono, la de Salcapachuar, las ranas, cuando está Macario ahí en la alcantarilla, ¿no? Y empieza a utilizar, porque las palabras tienen forma, tienen sonido. Puede haber, yo lo he dicho, ¿no? Habrá palabras que son cosquilludas, habrá palabras que son puntiagudas y de pronto picarán, rasparán, pero también habrá palabras que nos hagan emocionarnos, ¿no? Y creo que Cortázar, ahí en su libro de Rayuela, en uno de sus capítulos, pues nos pone la muestra, ¿no? Que un escritor es tan libre, es la persona más libre, que puede incluso inventar palabras, y habrá miles de gentes, o los que tengan el acceso a estos libros, a estos textos, que las van a leer y las van a conocer, incluso les van a dar significados. Entonces la lectura también nos permite amar el lenguaje, y amarlo sobre todo en nuestro español, que tenemos palabras con diversos significados,
o palabras que los significados son muy variados y son muy de pronto muy interpretativos, como el ahora voy, o el ahorita voy, o el ahoritita voy, que empezamos a jugar con eso, ¿no? Y que también marca cierta distancia de tiempo, la expresión que dije, pero que solamente los mexicanos sabemos cuánto es esta parte. Sí, por supuesto, dice el maestro Henry, que Juan Rulfo es extraordinario. Así es, por ahí hice algunos textos sobre este autor, donde por ahí se los paso, maestro. La poesía en Juan Rulfo salió en la revista La Opinión, bueno, parte de la obra de Pedro Páramo, y bueno, lo hice hace algún tiempo, y bueno, creo que todos cuando leemos a Juan Rulfo, con esta narrativa maravillosa, nos podemos dar cuenta de cómo nos empieza a nutrir la imaginación, y cómo nos empieza también a generar ciertas ideas que de pronto parecieran dudas, pero que también con el paso del tiempo las vamos resolviendo y vamos entendiendo no solamente este México tan jodido como de pronto dice, pero también este México tan diverso que tenemos, ¿no? Tan llenos de ideas y tan llenos de prejuicios y tan llenos de cosas maravillosas, como es el caso de la lectura. Yo creo que en México se han dado escritos maravillosos y fantásticos, quizás no todos galardonados, pero con eso quiero decir que hay que darnos la oportunidad de leer a cuanto podamos, porque podemos encontrar en escritores no conocidos pues historias fantásticas, historias que nos hacen emocionarnos, y yo creo que la lectura, una de sus funciones es esa, generar emociones, generar estos sentimientos, que si es de coraje, pues enojarnos, que si es de alegría, pues incluso reírnos y demás, ¿no? Yo creo que esa parte sí la podemos encontrar cada vez que leemos, y es muy, muy necesario, ¿no? Hablando de este punto del profesor como un mediador de lectura, pues creo que tenemos que poner en claro que para que un maestro pueda considerarse mediador de lectura, pues debe ser un lector y debe de tener las interpretaciones, no las interpretaciones formales o las interpretaciones dentro de un canon, sino más bien sus propias interpretaciones, que se note, como se dice, que la lectura le ha hecho efecto. ¿Qué sucede cuando llegamos y nos vuelven a poner el subraya ciertas cosas, él encuentra los personajes? Pues yo creo que de pronto ahí uno como alumno puede llegar a decepcionarse, porque la lectura no nos está dando la parte lúdica, hace rato lo decía, la parte emotiva, la parte entretenida. Bueno, aquí tenemos una pregunta y la voy a parar. Dice, ¿cómo hacer que un niño se interese por la lectura sin que se sienta obligado a hacerlo? Un tip, por favor. Claro que sí, Abel. Bueno, hace un rato comentaba un poco sobre estas cuestiones, como ahorita lo volví a redundar, sobre los tipos de estrategias que se generan. Bueno, primero, cuando no somos lectores, pues vamos a caer a estrategias muy sencillas, como la de, a ver, lee y dime quién es el personaje, a ver, lee y subráyame tal o tal cosa. Eso ya no lo vamos a criticar más. Cuando su maestro es lector, y ahora vamos a quitarnos que un maestro, ya sin la necesidad de ser lectores y demás, para que un niño, en este caso, se pueda ir acercando a la lectura, hay que hacer caso al inicio de aquellos cuentos que decían había una vez, pero vamos a transformarlo, vamos a ponerle había una voz. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tenemos que hacer que cada uno de nosotros, cada persona que empiece a leer, y en este caso los niños, vayan encontrando esa voz que los guían. Escuchar historias también es leer. Sucede que a veces pretendemos que los niños, nuestros alumnos, nuestros hijos, niños, vamos a dejarlo ahí, queremos que lean, pero nosotros no somos lectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a trabajar ciertas cosas. Primero, yo siempre les he comentado, el ser humano se convirtió, por supuesto, en un animal que leía, en un animal que interpretaba, pero ¿cómo fue ese proceso? Y este proceso sucede con los niños, y los que tienen niños pequeños no me dejarán mentir. Primero, ¿qué hace un niño antes de empezar a leer?
empieza a rayar las paredes. El ser humano, en este mismo proceso, empezó a rayar las piedras. Las famosas pinturas rupestres. Desde ahí tenemos que comprender que ya estamos hablando de un proceso de lectura. Si tú como papá, si tú como maestro le quitas a aquel niño pequeño que esté haciendo esos rayones, ya sea en el cuaderno, en la pared o en una hoja, le estás quitando esta parte de la emoción de contar historias. Y fíjense que aquí a veces viene al contrario, a veces queremos contarlas antes de escucharlas. Pero ¿qué le sucede si el niño se emociona contando sus historias a la pared? Porque no las cuenta, se las cuenta a la pared cuando las está dibujando. Entonces ahí hay que incentivar primero esa parte, no hay que cortar, hay que canalizar. Cuando decimos canalizar no me refiero a quitarle los colores, sino vamos a darle hojas, ¿no? A lo mejor eso se puede hacer. Si el niño es más grandecito, pues vamos a tratar de leer juntos con ellos. Vamos a tratar de encontrar esa voz. Y donde el niño diga, ya, como que ya esa historia me aburrió, ya no me gustó, vamos a cambiarla. Vuelvo a lo mismo, hace rato mencionaba, la lectura es el acto más libre y es tan libre que te permite decidir si lo haces o no lo haces. Así de libre es leer. Desafortunadamente a veces lo que hacemos, decidimos no hacerlo porque lo que nos están obligando a leer nos está obligando a zafarnos de ahí. Entonces, primero vamos a intentar contar historias, platicarlas. Si eres padre de familia, si eres maestro, no intentes que los alumnos empiecen leyéndolas. Aquí es una labor, las leo yo primero y de pronto a la hora de la comida, a la hora de dormir, dependiendo, como en tal historia sucedió esto y empezamos a contar las historias. ¿Qué historias? Que las vamos a ir resumiendo de manera breve porque las vamos a contar rápido. Y va a llegar un punto en el que el niño ya va a querer siempre su historia, su cuento, aunque no lo lean. Esa es una. Otra, si es pequeño, vamos a dejarlo que las escriban, que no las cuenten, porque también tenemos ese mal hábito de darles el avión. Hay que cuestionarles. Oye, y entonces ese personaje que me estás diciendo, ¿qué más? ¿A dónde más fue o qué más hizo? Entonces vamos a tratar de que también amplíe su imaginación. Y esto no con la finalidad de convertirlo en un escritor, por supuesto que no, sino con la finalidad de que él se interese en las historias. Después, vamos olvidándonos de que los libros son de adorno. Los libros se pueden romper, si quieren, cuando cumplen la función, sobre todo ¿cómo se llama? De que ya fueron leídos. Entonces esta parte es así, ¿no? Tenemos que empezar a dejar que los libros los agarren, los maltraten, los rayen. Un libro puede estar a los márgenes completamente rayado, completamente subrayado, reinventado, porque para eso son los libros. Un texto jamás está terminado y un texto jamás lo va a terminar el escritor, un texto lo va a terminar el lector, porque va a reescribir en los márgenes, porque va a tachar algunas palabras, porque se va a reinventar. Entonces vamos a darles esa oportunidad. Es que ese libro me costó tanto y que no lo raye, no. Estrategias como esas, así de simple, nos van a llevar a que los niños puedan acercarse a la lectura. Yo sé que vas a ver niños más reacios y que van a decir, no, yo no. Bueno, hay que trabajar más la parte de la oralidad. La parte de la oralidad, como bien decía, es empezar a platicarles sobre las historias, empezar a relacionarlos, a que ellos también amplíen, a que también hagan sus propias historias y de esa manera poderlos interesar. Oye, ¿y hoy qué me vas a contar? Bueno, pues oye, vamos a agarrar un libro y vamos a buscar la historia en un libro. Y no la vamos a reinventar porque como hemos estado haciendo el ejercicio de platicarlas y demás, no la vamos a ir reinventando. Entonces creo que esa parte es lo que podemos ayudar. Ahora, cuando hablamos de autores, lo mismo sucede. De pronto queremos obligar a ciertos autores, ¿no? Podemos empezar con los autores que se nos recomiendan en la escuela, pero si nosotros nos damos cuenta que eso está generando, ese autor no le llena al niño, pues vamos a buscarle otro. Yo mencionaba al principio que como maestro se tiene que empezar a quitar la parte obligatoria de leer con la finalidad de alcanzar un puntaje para una calificación, sino que más bien hay que leer por lo emotivo, por lo lúdico, por lo divertido y demás.
Entonces yo creo que esa parte también debemos de tratar de quitarla. Yo sé que a veces decimos, es que yo soy el padre de familia, no soy el maestro. Bueno, hay reuniones de padres de familia donde el maestro puede externar, oiga, yo veo que estos autores pues también, y lo que usted quiera, pero a mi niño no le gusta, denos la libertad también de empezar a buscar nuestros propios autores sin dejar de hacer la actividad que se propone, ¿no? No omitirla, no quitarla, sino más bien proponer un cambio en ese caso, ¿no? Otra cosa, yo estoy viendo que lo que me está pidiendo en función de la lectura, pues es de que haga un mapa mental, un cuadro sinóptico, que responda a ciertas preguntas, maestro, maestra, ¿por qué no nos dice o por qué no nos permite reinventar la historia? ¿Por qué no nos permite dibujar la historia? ¿Por qué no nos permite inventar una canción de la historia? Un cuento con uno de los personajes de la historia. Imagínense que agarremos a Drácula con todos los personajes y en vez de tomar a Drácula para un nuevo cuento, tomemos, no sé, a Jonathan Harker, ¿no? Y entonces armamos un cuento nuevo, una historia nueva. O en el caso de cuentos para niños, ¿no? Por ejemplo, Caperucita. En vez de agarrar al lobo y de agarrar a Caperucita, ¿por qué no inventamos una historia nada más con la abuelita? Pero es la misma abuelita de Caperucita. Una historia inventada por los niños. O al leñador. El leñador de Caperucita Roja, pero contar su historia, su vida y demás, y que termine a lo mejor en el día que fue a rescatar a Caperucita del lobo, ¿no? Entonces, eso también va a generar ciertas habilidades y ciertas emociones que quizás nos permitan leer o a los niños les permitan acercarse más a la lectura y que no se sientan obligados y que no se sientan forzados. Es que tengo que leer y contestar estas preguntas, ¿no? Porque la lectura, si bien aquí alguien lo mencionaba, es un mundo fantástico, pues vamos a ampliar ese mundo fantástico. Perdón, ese mundo fantástico en donde los niños inventen, donde los niños recreen y donde los niños también propongan a través de su imaginación pues nuevas cosas. Y créanme que a final de cuentas las habilidades que se ponen o que se buscan en el ámbito escolar, hablando de esto, aún así se alcanzan a desarrollar porque son habilidades que se desarrollan a través del pensamiento lógico y este pensamiento lógico tiene que ver mucho con nuestra imaginación y tiene que ver mucho con la lectura, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues vamos ayudando a que las habilidades se alcancen sin dejar de divertirnos, ¿no? O sea, no lo veamos como una parte que tenemos que hacer, sino veámoslo como una parte que nos puede divertir, como una parte que nos puede entretener, como una parte que nos puede hacer sentir bien. Y eso es la finalidad de la lectura. Si nosotros leemos algo que nos causa dolor, digámoslo así, pero no estoy de acuerdo, o aberración, pues ¿para qué lo leo? Habrá gente que le guste sentir esas emociones y van a leer ciertas cosas que le van a causar eso. A mí me gusta leer algo que me motive, algo que me emocione, algo que me genere incluso añoranzas, pues por supuesto que lo voy a leer. Entonces acuérdense, vamos a encontrar esa voz, había una voz que me va guiando a mí como lector y que voy encontrando lo que quiero leer. Esa voz es una guía. Entonces no solamente nos quedemos en el había una vez, sino en el había una voz para que nosotros y los que están a nuestro alrededor pues puedan encontrar lo que quieren leer. A veces el camino es largo, es muy duro, porque a veces decimos es que ya leí esto, ya leí aquello y como que nada me gusta. Pero cuando pasan los años ya tenemos un cúmulo y de pronto ya tenemos una respuesta a la pregunta, ¿qué te gusta leer? Bueno, les quiero agradecer. Fue una plática quizá muy sencilla, pero ya me aventé la hora prácticamente, tenemos 50 minutos y quiero agradecer a los que hicieron los comentarios. El asunto era festejar el día del libro, el día de hoy, coincidió que hace muchos años mueren el mismo día tanto Shakespeare como Miguel de Cervantes, en este caso los dos autores más importantes, uno para la lengua inglesa y otro para la lengua española, en el caso de nosotros, pero dos personajes importantísimos en la literatura universal. Y bueno, ya sabemos que ha habido muchos conversatorios donde ha habido escritores compartiendo su obra, hablando de ciertos procesos,
yo no quise hablarlo de manera academicista o académica, sino más bien me interesó hablarlo un poco desde la experiencia como docente y de la experiencia como escritor. Y de esa manera, bueno, es como lo hice. Yo espero que les haya gustado, sobre todo porque pues estamos pasando tiempos difíciles. Primero, estamos en tiempos de pandemia y una de las opciones puede ser leer. Yo creo que muchos se hicieron lectores porque no había otra cosa que hacer, pero como hablábamos, hay que encontrarle el gusto a la lectura. Yo siempre me he declarado más lector que escritor, a pesar de que me gusta escribir. Y yo digo, yo soy lector completamente. Y creo que es muy importante que cada vez hayamos más lectores. Una vez alguien se burló de mí porque dije, habrá que leer para mejorar este país, habrá que leer por México. Y dijo, ¿cómo? Pues ni que fuera una cuestión, ahorita estamos en la política, pero créanme que habrá que leer por México, habrá que leer por los nuestros para mejorar en muchos sentidos. Y bueno, de esa forma fue como quise hacer esta plática, que les agradezco que hayan aguantado esta hora y sobre todo pues podamos hacer, ¿cómo decirlo? Podamos tener cada vez más acercamiento con los libros. Y bueno, vamos a terminar con estos saludos. Dice Abel, gracias, dice excelente, muchas gracias. Saludos, Miguel Mejía, Henry Paredes, excelente, gracias Miguel. Y Henry y Miguel de nuevo dice, así es, por Juan Rulfo se hizo lector. Claro, yo creo que muchos hemos gozado las historias de Juan Rulfo de una u otra manera y le hemos escarbado desde un lado y desde otro. Y Juan Rulfo es como una fuente inagotable, ¿no? Cada vez que lo leemos nos sorprende de una manera distinta como no lo habíamos visto. Yo es uno de los libros que tengo la maña de leerlo varias veces. A veces creemos que un libro solamente se lee una vez, pero no. En realidad se lee todas las veces posibles y podemos encontrar cosas diferentes. Pues bueno, yo les agradezco y espero les haya gustado este live que hice. Y bueno, feliz día del libro a todos. Ojalá que, como lo dije alguna vez y como viene en la columna de la opinión, la que va a salir, todos merecemos que nos cuenten un cuento y que nos regalen un libro. Ojalá que para el Día del Niño no regalen solo juguetes, agréguenle un libro. También es una forma de ir incentivando la lectura, enseñar que el libro no es un juguete como tal, pero es un objeto con el que puedes imaginar, y un juguete esa es su función, imaginar, pero el libro todavía nos puede hacer muchos procesos más, aparte de imaginar, porque ahí creamos, inventamos, nos transformamos y demás. Entonces yo les agradezco mucho y yo creo que hay mucho para hablar de pronto, ciertos puntos, sobre todo cuando están participando y van saliendo. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que podamos escuchar un poco. Yo les decía desde mi punto de experiencia como docente. Yo no soy docente de niños pequeños, lo he sido en algunas ocasiones o cuando he trabajado algunos libros con niños menores, pero aún así créanme que en alumnos de bachiller, en alumnos de universidad, la lectura está escasa y debemos de trabajar mucho en ese ámbito y sobre todo verla como una parte recreativa más allá que como una parte obligatoria. Bueno, les agradezco. Recuerden, 23 de abril, el día de hoy, Día Mundial del Libro, y nos vemos el lunes a las 8 de la noche en la Nave de Papel. Ese día vamos a tener el especial del Día del Niño. Estará acompañándome desde Houston, acompañará desde Houston Soledad Cervantes y desde Colombia Fabio, que ellos también hacen con un teatrino una especie de actividad que hoy en día la hacen de manera virtual, y ahí le vamos a integrar algo de cuentos para cantar como niños, para hacer un especial de Día de Niños aquí por mi Face a las 8 de la noche. Eso será el lunes. Sigan disfrutando de la lectura, sigan disfrutando del día, no dejen de imaginar ni de soñar, porque solamente así podemos aprender y podemos, como dicen algunos, ¿no? El mundo de la lectura nos lleva al mundo de la eternidad. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.